Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo, les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Vamos a continuar desarrollando con el propósito de tener cambios profundos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Esos cambios tan necesarios, los cambios que nos permiten sentirnos útiles, los cambios que nos permiten realmente servirle a la sociedad como es menester y como lo necesita. La sociedad necesita de hombres y mujeres que sean de solución, que no sean problemas. Por eso es que es muy importante y aprendemos de parte de Dios a través de las Santas Escrituras, de la Biblia. Aprendemos que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que nos identificamos con el Cristo vivo y resucitado y aquel que está sentado a la diestra del Padre, nosotros tenemos que ser partes de la solución y no del problema. Y por eso es que todos los días nos acercamos a Dios para conocerlo, para entenderlo, para saber más y más de todo lo que Él tiene para nosotros, para la humanidad. Y cuando te digo para la humanidad es porque primeramente, obviamente, es para nosotros, porque somos los que creemos en Él, los que recibimos sus enseñanzas y los que las vamos a transmitir. Él no nos está cobrando nada por enseñarnos su palabra. La Biblia enseña acerca de la gracia. La gracia es Jesucristo, es un regalo que no nos merecíamos en lo absoluto. Nadie, ningún ser humano puede decir que se merecía ser salvo. ¿Cómo lo iba a hacer si, de hecho, todos somos pecadores? Así que no hay razón para que ningún ser humano diga que sí se merecía la salvación o se la merece. No, absolutamente negativo. En ese sentido, de gracia recibimos, de gracia debemos aprender a dar. Seamos libres. Yo te invito a ti, iglesia de Cristo, a ti que te identificas con el Salvador, con Jesús de Nazaret, que te identificas con el Dios Todopoderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac, con el Dios de Israel, con el Dios y Padre de tu Salvador. Tú que te identificas con Él, que te identificas con la palabra de Dios, te invito para que hagas parte de la solución en medio de tanto problema, de tanto caos en el que se encuentra la sociedad. Solamente mira a tu alrededor. Puedes inclusive observar tu propia familia. Mira cuántos problemas hay en tu propia familia, en tus allegados, en tus conocidos, en esos cercanísimos a ti. ¿Cuántos problemas hay? Bendito sea el Señor. ¿Te imaginas cuántos problemas más existen en la sociedad, en aquellos que viven cerca de ti, en tu cuadra? Bueno, no sé si viven en apartamentos, en edificios, igualmente puedes ver que hay mucha necesidad, porque el ser humano es necesitado absolutamente. ¿Y de quién va a ser necesitado? Pues de Dios. ¿De dónde nació el ser humano? Del mismo Dios, el Dios de los cielos, el Dios Todopoderoso. Entonces, yo te invito para que ya no estés más inerte, para que no estés más haciéndote el que no sabes nada, el desentendido o la desentendida. La humanidad está esperando por nosotros. La humanidad está esperando por nosotros. Y estos principios de vida que nos ayudan a vivir también hay que transmitírselos a todas estas clases de personas, las cuales te estoy diciendo. Sí, si quieres comenzar por tu familia, lo haces muy bien. Pero no te quedes solamente en tu familia, también tienes que trascender. La sociedad no solamente es la familia, la sociedad también son aquellos, acuérdate, el prójimo,
el prójimo también son aquellos que hacen parte también del propósito de Dios y que precisamente nos quiere usar, y por eso nos está enseñando su palabra, su voluntad, la que es buena, maravillosa y perfecta para nosotros. También tiene que ser para todos aquellos. Así que ánimo, te exhorto, te animo a que nos pongamos de acuerdo y tengamos esos tiempos para salir y llevar la buena bendición de Dios, que es la presencia del Señor Jesucristo, que es la salvación. Para eso envió a Jesucristo su Hijo, para salvación. Y son muchísimas las personas que todavía, mejor dicho, son la gran mayoría de la humanidad que no tienen a Cristo, que mejor dicho, cada día se pueden ir miles y millones de personas a una muerte eterna, más no a una vida eterna. Y para eso estamos nosotros. Es bueno entender que no fuimos hechos cristianos para seguir viviendo así simplemente como nosotros pensemos o querramos, no. Es simplemente entender que Dios nos quiere usar. ¿Para qué? Para que como cristianos aprendamos a vivir así como Cristo lo hizo. Serie de principios de vida que nos ayudan a vivir. Vamos en este segundo día, segunda parte. ¿Cuál es el significado entonces de la palabra principios? Principios, no principio, sino principios. Vamos a ver algunos sinónimos o algunas palabras que se acercan, que son igualmente a esta palabra principios. Una de ellas es reglas, claro, reglas, normas, guías, valores, convicciones, creencias, base, fundamentos. Y pueden haber otras más que sean iguales o sinónimas a la palabra principio. Entonces, pero quiero decirte algo muy importante con respecto a estas dos últimas que te dije. Te repito todas. Principios son reglas, normas, guías, valores, convicciones, creencias, base, fundamentos. Y me encuentro dos textos de la palabra de Dios con respecto a cada uno de estos dos últimos términos, base y fundamento. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Te das cuenta? Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es el principio. Jesucristo es principio de Dios para nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Son principios que no podemos dejar a un lado. Y con la palabra base, ¿cierto? Como sinónimo de principios también. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice de la misma manera en 1 Corintios 3:11, pero obviamente en la PDT dice: la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra, porque esa base es Jesucristo. ¿Te das cuenta? Qué interesante cómo la Biblia, cómo Dios a través de su santa palabra nos ilustra, nos enseña, nos edifica, nos forma, nos capacita, nos dice qué es lo que Él concibe como tal, pero la misma forma es que yo debo entender todo lo que Él nos está enseñando. Todo lo que Él enseña es así como yo lo debo entender, sin ponerle ni quitarle absolutamente nada. No tenemos por qué preocuparnos de inventarnos qué le vamos a poner a la palabra de Dios, o qué le vamos a quitar, qué le vamos a añadir, porque nada de eso es necesario. Ya la Biblia está como está y así es, y tenemos que aprender a creer en ello. Entonces, los principios son esos, son esas, eso que Dios quiere que en nosotros esté tan firme, tan seguro, que no va a ser negociable por absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Un principio no puede ser negociable y nunca lo tiene que ser. Y de eso tenemos que prepararnos como cristianos cada día más y más. Porque seguramente se han negociado muchos principios, seguramente. Y es bueno que medites. Por eso se llama meditaciones el pan de vida. Porque es bueno que tú medites realmente y entiendas que la palabra de Dios lo que quiere es hablarte, redarguirte realmente para que tú contrastes tus pensamientos con los de Dios,
tus convicciones con las de Dios, lo que tú entiendes con lo que Dios te está enseñando. Tienes que aprender a meditar y no echarlo nada en saco roto realmente. Los principios bíblicos son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones. Estos son reglas o normas que orientan la acción del ser humano tanto en el campo o en el ramo espiritual como en el racional. Se trata de normas, es decir, carácter general y universal. Normas de carácter general y universal. Y te quiero dar un ejemplo bíblico y lo vamos a relacionar, por supuesto. Pues de hecho lo acabamos de decir, que son normas que nos ayudan a relacionar precisamente. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27 al 32, dice lo siguiente: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese hombre, en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mira qué palabra tan linda, qué palabra que enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, siempre para enseñarnos lo que debemos hacer, las buenas obras. Qué maravilloso es poder recibir en este texto ese punto importante, esos principios que llegaron a tener los apóstoles, los discípulos que conocieron así en vida al Señor Jesucristo. En el caso de los apóstoles, a los cuales les fue prohibido, escucha bien, les fue prohibido que hablaran del Señor Jesucristo, que predicaran del Señor Jesucristo, prohibido. Imagínate pues. ¿Qué pasó con ellos entonces? Ellos siguieron hablando, no les prestaron atención. Eso para ellos precisamente fue como si antes los animaron a seguir hablando acerca del Señor Jesucristo. Pero cuando los ven en ese punto, los vuelven a tomar y los llevan al concilio y les preguntan: ¿ustedes por qué hacen esto? Si les dijimos estrictamente que les quedaba prohibido hablar del Señor Jesucristo. Y la respuesta de estos discípulos debería ser la que tú y yo concibamos hoy, mañana y siempre, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que te prohíbe a ti hablar del Señor Jesucristo? Si algo te prohíbe es porque todavía no está como principio, como un principio de vida en ti realmente, y que le temes más a los hombres, a las circunstancias, a las situaciones, a cualquier otra cosa, realmente le temes más por no tener como principio la enseñanza del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿cierto? Y mira cómo estos discípulos lo pudieron hacer de una manera muy general y muy universal. Se relacionaban continuamente, porque esa era la necesidad que ellos sentían en su corazón. Cuando tú tienes principios claros, lo que haces es que no tienes miedo de nadie ni de nada, sino que eres firme en representar muy bien lo que hay en tu mente y en tu corazón, sin importar el lugar donde estés o con quien te encuentres. Vas a dejar en claro tus principios, tu temor a Dios. Vas a dejar en claro quién eres nuevamente en Cristo. Aunque lleguen a estar en juego aún mismo las amistades e inclusive la misma familia, de ser necesario. Ponle sentido a esto que es tan importante. Sí, es que la verdad, el Señor Jesucristo tampoco nos está mandando a que las familias acaben, todo lo contrario. Pero sí hay un concepto que te lo voy a decir a continuación, el cual debe quedarte muy claro con respecto al tema de los principios como vida de vida, como estilo de vida, ¿cierto? Y que ellos te ayudan a vivir realmente. Seguidamente,
para que entendamos la relación en lo que estamos hablando y transmitiendo, vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 10, versos 34 y 37. Y dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ponle sentido a esto. Entonces resulta que muy comúnmente es ver que el cristiano no está de acuerdo con estas palabras tan hermosas realmente, y que sí pueden traer con conflicto de momento cuando las lea. De hecho, a mí me trajo conflicto en mis inicios de vida cristiana, porque yo eso no lo podía, nunca lo había pensado en mi vida. ¿Y cómo puede ser que Cristo dice aquí que Él no ha venido a traer paz, sino que ha venido a traer espada, y a poner en disensión al hombre contra el padre, a la hija contra su madre, y así sucesivamente? Yo eso no lo podía entender, te lo confieso sinceramente. Pero el tema es entenderlo en el día a día, que precisamente si yo no lo entendía, ¿quién era el mejor para explicármelo y hacérmelo entender? Pues el mismo Señor Jesucristo, es decir, la misma palabra. La palabra de Dios. Es que cuando tú no entiendas la palabra de Dios, la misma, y la que se exige más a sí mismo es la misma palabra de Dios para entender, para explicarte precisamente, porque la Biblia se explica a sí misma, la Biblia se interpreta a sí misma como tal. Todo lo que tú no entiendas, es la Biblia la que te tiene que explicar eso que tú no comprendes, que tú no entiendes. Y eso sucedió en este tiempo, hace muchísimos años en mi vida. Y lo pude entender de una manera muy clara, porque es que es verdad. ¿Qué sucede cuando una familia vive en un tradicionalismo y en una cultura? ¿Qué sucede después de muchos años? Una persona que hace parte de dicha familia, entonces resulta que comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a dejar las costumbres y las tradiciones realmente en las cuales fue enseñado, y resulta que se acerca a conocer la palabra de Dios, comienza a entender que sencillamente Juan 8:32 es una verdad, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y experimenta eso de una manera muy personal, y se da cuenta que es necesario conocer lo que antes inclusive ni siquiera las tradiciones le habían enseñado, o como ellas mismas lo creían, porque eso es de generaciones y generaciones hacia atrás. Hoy todavía se conserva muchísimas, lo cual realmente evita que se conozca a Cristo, que se conozca a Dios a través de su palabra con absoluta verdad. Pero resulta que en este punto es allí donde tenemos que entender. Cuando esa persona da ese primer paso queriendo conocer la Biblia, los demás que no lo hacen se le vienen encima y comienzan a criticarlo, y comienzan a generar un concepto ya no el adecuado, como antes sí lo hacían en la costumbre, ¿cierto? Como antes lo venían haciendo toda su vida realmente. Entonces, como esta persona dio un paso firme a conocer al Señor a través de la Biblia, lo cual realmente en las costumbres no nos lo enseñaron jamás, ahí es donde nace este punto de que Cristo precisamente, Cristo ya no es paz en esa familia, sino que fruto del conocimiento que trae, por eso es que comienza a hacer disensión en esa misma familia. Es sencillo de entenderlo y es la gran verdad, porque sin importar el número de componentes que tenga la familia, si todos a la vez tomaran la misma decisión de acercarse a Dios, de conocer la palabra tal cual, no habría ninguna disensión en esa familia jamás, sino que todos estarían de acuerdo en continuar aprendiendo la verdad que jamás les fue enseñada en las tradiciones y en las costumbres. De eso se trata este punto. Este punto es entender realmente que por eso es que tenemos que volver a los principios, a permitir que Dios nos hable de lo que es un principio, de lo que realmente es una regla, una norma, es una base, es el fundamento, y que no se puede cambiar y no se puede negociar. Esto
es lo que causa Jesús, no tanto por ser un hombre, un ser humano en sí mismo, sino por lo que vino a hacer, por lo que vino a cumplir, por lo que vino a representar, por sus enseñanzas vitales y únicas, las cuales estaban sustentadas precisamente en principios, y eso es menester poderlo entender. Te lo digo, es importantísimo poderlo entender. Y con esto te quiero invitar para que nos acerquemos a Dios. Mañana vamos a continuamos este proceso precisamente de estos principios que tenemos que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Acércate a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. El tiempo en el que tú me invitas a acercarme a ti para conocerte, Señor. Bendito Señor. ¿Cómo no darte gracias? Abre tu boca y dile gracias y muchísimas gracias por tus enseñanzas. Son maravillosas y las tomo con ardua necesidad. Quiero aprender más de ti, te quiero conocer más, Señor, para transmitir tus hermosas enseñanzas. Vida que están siendo a mi vida, Señor bendito, para la gloria tuya y que quiero que también sean para muchos otros, Señor, muchas familias que te necesitan. Toda la gloria es tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén para todos, Dios les bendiga muchísimo, me alegra nuevamente estar con ustedes y en esta nueva serie, sí, los principios que son importantes para nosotros, principios de vida que nos ayudan a vivir. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas, que tengas un feliz día, Dios te bendiga muchísimo, nos vemos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.